Yo prefiero, hermano, dar una prédica que una enseñanza, porque muchas veces la enseñanza es más difícil, hermano. Pero esto nos forma realmente de dónde es fundamentado realmente. Esto nos ayuda a tener una formación, hermanos, ya que se han levantado tantas personas debatiendo, ¿verdad? Lo que es, quién es, por ejemplo, la pregunta, ¿quién es Jesús, verdad? Si es Dios o no es Dios. Y de esto se trata, hermano, de defender realmente quién es Cristo, amén. La deidad del Señor Jesucristo, amén. La primera declaración directa de las Escrituras afirman de que Jesús es Dios, ¿verdad? Realmente para el judaísmo Jesús no es considerado el Mesías ni el Hijo de Dios ni profeta. Según la creencia, el Mesías no ha llegado porque Jesús fue rechazado. Amén. Recordemos de que empiezan a ellos realmente a indagar, hermanos, lo que es la veracidad, ¿verdad? Lo que conocemos nosotros como nuestro Señor, ¿verdad? Que realmente vamos a ir explicando. También como los musulmanes, hermanos. Recordemos de que los musulmanes, Jesús es un profeta, ¿verdad? De Dios, como Moisés y Abraham y Mahoma. Realmente ellos tienen también ese enfoque realmente que va a guiar realmente al pueblo de Israel como un profeta, pero no lo avala como nosotros, ¿verdad? Que lo avalamos como realmente Cristo o el Hijo de Dios. Juan registra varias de estas declaraciones para mostrar el énfasis de la deidad de Jesucristo. Es un pilar fundamental para la doctrina cristiana. Amén. Recordemos de que Génesis empieza hablando de que Jesucristo ya existía. En Él se crearon los cielos y la tierra. Por lo tanto, Él no es un creador que existía desde la eternidad, puesto que el tiempo comienza con la creación del universo físico. Cualquier cosa sucedía ante la creación externa. Entonces, luego el verbo comenzó a ser más bien el punto de que todo lo demás comienza a ser porque Él ya existía. Recordemos, hermanos, de que realmente Génesis empieza a hablar de que ya Él existía. Vamos a ir explicando los puntos, ¿verdad? Dicen, el tiempo perfecto del verbo eimi era con el cual se descubre la continuidad de una ocasión en el pasado. Se refuerza aún más la preexistencia eterna del verbo. Indica que Él ya estaba en continua existencia antes del principio. Es más significativo el uso eimi en lugar de goami. Llegó a ser el segundo término que se refiere a las cosas que comienzan a existir. Por ejemplo, hermanos, recuerde de que Juan dice, si Juan hubiese usado el goami, perdón, si lo digo mal, hermanos, ustedes corríjanme, ¿verdad? Ginomai, habría implicado que el verbo empezó a existir en el principio, junto con el resto de la creación, pero eimi enfatiza que el verbo existía. Nunca hubo un punto por el cual empezó a ser, ¿verdad? Ya estaba, hermano. Recordemos de que Juan empieza a decir de que se empezaron a hacer las cosas con él mismo, ¿verdad? Sino que él ya estaba en el principio. Ahora, espero no dejarlos confundidos, hermanos, ¿verdad? Espero darles una explicación. Juan se refiere a Jesucristo en la primera epístola como el verdadero Dios. Lo puede ver en primera de Juan, capítulo 5, del 20. Jesús tomó para sí el nombre divino, yo soy, ¿verdad? Juan dice, pero si sabemos que el Hijo de Dios ha venido y no ha dado entendimiento para conocer que es el verdadero y estamos en el verdadero, en el Hijo de Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Jeremías profetizó también que el Mesías sería llamado el Señor de justicia nuestra. Lo puede también ver usted en Jeremías capítulo 23 al 6. Por tanto, Dios a Jesús se le llama como el pastor. Amén. Lo puede ver usted en Salmos, también en Salmos 23 del 1.
recordemos de que Dios se va dando a conocer realmente la evidencia. Las palabras de deidad provienen del latín deus, que significa Dios. La deidad de Dios se refiere a la calidad divina trascendiente suprema que se atribuye a Dios en muchas religiones monoteístas. Aquí vamos entrando, hermanos, que realmente muchas, ¿verdad?, denominaciones se conocen como a Dios, ¿verdad? Pero tienen sus puntos, como lo acaba de decir el pastor, ¿verdad? Tienen unos puntos, lo cual lo vamos a ir explicando. Se entiende como la naturaleza divina o la perfección absoluta de la soberanía que posee Dios sobre todas las cosas. En este sentido, la deidad de Dios implica el carácter supremo e infinito. Por ejemplo, hermano, como unos atributos que Dios posee, que ningún Dios posee más que Dios. Los atributos posee, dice, son estos algunos de los atributos que Dios menciona en diversas tradiciones religiosas. Cada religión puede tener su propia lista de atributos divinos basados en sus creencias y enseñanzas. Primero tenemos la omnipotencia, ¿verdad? Un atributo que se le conoce a Dios como Dios todopoderoso y que tiene el poder absoluto sobre todas las cosas, quien creó los cielos, la tierra, el mar. Recordemos de que no existe otro Dios, ¿verdad?, con este atributo. El segundo atributo que Dios se le conoce, omnisciencia. Dios en su omnisciencia, se reconoce como todas las cosas, por tanto el presente como el pasado y el futuro. Recordemos, hermanos, de que realmente Job se estaba queriendo, ¿verdad?, estar como cuestionando a Dios, ¿verdad?, de que realmente él tenía más sabiduría. Y recordemos de que Dios le empieza a hablar. Si quieren ir conmigo en Job capítulo 28 del 2, ¿verdad? Si quieren, un valiente que se levante, hermano, y empiece, nos puede ayudar en esa lectura, hermanos. Job 28 del 2 en adelante, hermano, por favor. Sí. $38, hermano. Sí. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus heridas si lo sabe? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró el mar con las puertas? ¿Quién encerró con las puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, las puse puertas y cerró. Y dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Y allí parará el orgullo de tus colas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado el alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos con ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura, mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de las
sombra de la muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Para que las lleves en sus límites y entiendas las sendas de tu casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia y para el día de la guerra y de la batalla? Amén. Amén. Podemos ver la omnisciencia, ¿verdad?, de Dios, de que conoce todas las cosas. Realmente el ser humano hoy se atribuye saberlo todo, hermano, pero recordemos de que Dios confronta, ¿verdad?, a un hombre llamado Job y empieza a reprenderlo, hermano, del poderío que Dios conoce en el atributo que es la omnisciencia. También otro atributo que Dios tiene es la omnipresencia. Dios está presente, ¿verdad? Recordemos, hermanos, de que la Escritura dice que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Dios está ahí porque es llamado realmente, es invitado realmente a estar en medio de ellos. Amén. Y tiene lo que es la omnipresencia. Ahora, también tiene el atributo que es la bondad. Dice, Dios es bueno y compasivo. Así como nosotros, ¿verdad?, tenemos realmente bondad cuando nuestros hijos fallan, o el amigo que muchas veces, ¿verdad?, muchas veces pasa desánimo, problema, y también somos comprensivos, ¿verdad? Practicamos lo que Dios, ¿verdad?, en nosotros, porque recordemos de que somos a imagen de Dios, ¿verdad? Así que Dios nos muestra bondad, dice, así como nosotros, ¿verdad?, demostramos o es que estamos fallando por ese lado, hermano. Su justicia como otro atributo, hermano. Dios es justo, equivocativo en sus acciones. Recordemos de que Dios es amor, pero también es fuego consumidor, ¿no? De que hay muchas personas que dicen Dios es amor, pero realmente Dios nos llama a un arrepentimiento, ¿no? De que realmente Dios no nos quiere muchas veces pasar por pruebas si nosotros mismos nos buscamos realmente a esas pruebas, porque muchas veces nos queremos salir, ¿verdad?, realmente de la bondad de Dios. La justicia, Dios es justo, ¿verdad?, lo que había dicho. Y tiene otro atributo también, hermano, que sería la sabiduría, perdón. Dios es infinito, sabio en su conocimiento perfecto. La eternidad, hermano. Dios es eterno. Dice que no limita por el tiempo, ¿verdad? Realmente se le conoce como el alfa, el omega, hermanos. No tiene fin ni tiene principio. Dios realmente es eterno, ¿verdad? Él, antes de que existieran los primeros, ¿verdad?, cristianos o Abraham, y él ya existía. Amén. Así que también tiene otro atributo que se llama la inmutabilidad. Dios es inmutable, a lo que significa que Él no cambia en su ser o en sus atributos, ¿verdad? Que realmente Dios tiene cualidades de que ningún Dios puede tener esos atributos. La veracidad es otro atributo, hermano, que Dios es veraz y fiel en todas sus promesas. Recordemos de que Dios, hoy hablan de la gracia, ¿verdad? De que realmente la gracia se pierde, ¿no? Como hablan muchos como Calvino, ¿verdad? Pero recordemos de que es refutado cuando dice que la salvación no se pierde, los que se pierden somos nosotros, porque Cristo ya nos dio lo que es realmente la salvación, ¿verdad? Así que nosotros somos los que decidimos dónde vamos y queremos ir corriendo, hermano, realmente a lo que es lo que Dios nos quiere evitar, ¿verdad? Un castigo. Y por último sería otro atributo también, su santidad. Dios es santo y puro y separado de todo de pecado. Recordemos de que Dios llenó todas las cualidades, otro atributo realmente de que realmente Él no tuvo pecado, sin embargo Él se hizo pecado por amor a nosotros, porque no teníamos esperanza ninguna, ¿verdad? Así que Dios en su amor demostró otro atributo, es decir, se considera que Dios es en
entidad divina máxima por encima de cualquier otra identidad o ser del universo. Al considerar la eterna deidad de nuestro Señor Jesucristo, reconocemos siempre que Dios se puede ser conocido de ninguna forma o parte de revelación divina. La revelación divina entendida solamente por la fe, jamás por siempre razonamiento de mente humana. Amén. Así que su nacimiento virginal en Mateo capítulo 1 del 23, ¿verdad? Que realmente el nacimiento es otro, ¿verdad? Otra disputa, hermano, de que hay personas también de que llegan a debatir esos debates, hermanos, llegan hasta, ¿verdad?, hasta salir en pleito. Esto es otra fuente, hermano, de que realmente el nacimiento virginal de Jesús se refiere a la creencia cristiana de que Jesús fue concebido y nació de una virgen, María, la intersección de un padre sin un padre humano. Recordemos, hermano, de que la historia es muy difícil realmente, ¿verdad? Pero Dios interviniendo entre el humano y lo divino, según la Biblia, el nacimiento de Jesús fue resultado de una intervención divina, ya que María es concebida por obra del Espíritu Santo. La creencia es de los puntos centrales del cristianismo. Este presente de los evangelios en Mateo, Lucas, relata la historia del nacimiento de Jesús, considerado como un milagro y señal del Padre divino de Dios y su plan de salvación para la humanidad. Según John MacArthur, dice lo siguiente, necesitamos un versículo para refutar, ¿verdad? Mateo capítulo 1 del 18, el nacimiento virginal de nuestro Señor y Salvador no fue una simple historia inventada por el hombre. No necesitamos argumento científico o analítico, como tampoco necesitamos pruebas científicas sobre cómo fueron creados los misterios del universo a partir de la nada. Amén. Es la fe muchas veces lo que nos mueve. Realmente hay muchos comentarios afirman de que estaba José cumpliendo lo que es el decreto de la ley, ¿verdad? Ya había hecho un compromiso y tenía que realmente sacar lo que era el compromiso de la ley, ¿verdad? Y si no, hermanos, pueden ustedes ver de que realmente cuando él quiso dejar a María, ¿verdad? Ella iba a ser apedreada a muerte por cometer adulterio, ¿verdad? Pero fue intervenida por el ángel, ¿verdad?, de parte del Señor, de que como José, ustedes pueden recordar de que era justo, Dios intervino, ¿verdad?, en su fuga, hermano, ¿verdad?, en lo que él iba a hacer, pero Dios lo alcanza por misericordia a través de un sueño. Se caracterizó por su fe de pureza y rectitud. Jesús vino sin cometer ningún pecado, siguiendo siempre la voluntad de Dios y practicando el amor, la bondad en todo momento. Su vida fue un ejemplo de humildad, sacrificio, compasión, demostrando el camino hacia la salvación y la vida eterna. Jesús fue el Salvador perfecto, libre de culpa y de culpa por ejemplo, sin aspirar a buscar la perfección en nuestras propias vidas. Sus milagros, hermanos, lo podemos ver en Hechos, capítulos 2 al 22, al 10 al 38. Los milagros fueron realizados por Jesús, son números y se mencionan en los evangelios. En algunos milagros más conocidos que Jesús incluye la curación en enfermo, el ciego, el sordo y el paralítico, la multiplicación de los panes, los peces para alimentar las multitudes, calmar la tormenta, el mar en Galilea, caminar sobre el agua, resucitar a Lázaro entre de los muertos y curar a un leproso, expulsar demonios de personas poseídas, ¿verdad? Son milagros, hermanos, de que el Señor y evidencias de que realmente lo que Él estaba dando en la tierra, hermano, en aquel tiempo,
Estos son algunos ejemplos de los muchos milagros que realizó Jesús durante su ministerio terrenal. Cada milagro fue una muestra del poder divino de Jesús y su compasión por los que sufren. Ahora, su obra vicaria en la cruz, hermano, podemos ver realmente en 1 Corintios, capítulo 15, del 3 al 2, ¿verdad? También lo puede encontrar en 2 Corintios, del 5 al 21, dice que la obra vicaria de Cristo en la cruz se refiere al sacrificio redentor de la crucifixión, donde tomó sobre sí mismo los pecados de la humanidad y sufrió la muerte para la humanidad pudiera reconciliar con Dios, y considerar que esta obra vicaria es el acto central de la salvación según la fe cristiana. A través de ella se ofrece posibilidades del perdón de pecados, de la vida eterna, quienes creen en Él, ¿verdad? Realmente, hermanos, la obra más perfecta del Señor, ¿verdad? Haciéndose inspiración por nosotros, hermanos. Recordemos de que, vuelvo y repito, no hubiéramos tenido, ¿verdad?, la salvación sin Cristo. No hubiera hecho lo que hizo por amor a nosotros. Su resurrección corporal entre los muertos también está un tema muy complicado, hermanos, lo que es Mateo 28 al 6, ¿verdad? Dice, ¿podemos estar seguros de que Jesús resucitó? Una pregunta, ¿verdad?, para ustedes, hermanos, sería, ¿cómo podemos estar seguros de que Jesús resucitó? La resurrección corporal entre los muertos es una creencia religiosa que sostiene que los cuerpos de los fallecidos serán resucitados en algún momento futuro, ya que sea para juicio final o para evitar un nuevo mundo o para experimentar la vida eterna en el más allá. Esta creencia se encuentra en muchas tradiciones religiosas como el cristianismo, el judaísmo, el islam y entre otros. El cristianismo, la resurrección corporal es una parte fundamental de la fe, ya que se cree que Jesucristo fue resucitado entre los muertos y que los creyentes también serán resucitados en cuerpo y alma en la segunda venida de Cristo. El judaísmo, la resurrección de los muertos es una creencia importante en la escatología judía, esperando la venida del Mesías y la resurrección final de los justos. En el Islam se cree que en el día del juicio final, los muertos serán resucitados y juzgados por Alá. En la resurrección corporal de los muertos es una creencia compartida por varias religiones que sostienen que los cuerpos de los fallecidos serán restaurados y vuelto a la vida según en un momento futuro. La resurrección de Cristo es una de las verdades centrales de la fe cristiana y única explicación es la tumba vacía, ¿verdad? Recordemos, hermanos, en aquel tiempo los judíos se habían inventado de que realmente los discípulos habían robado el cuerpo, ¿verdad?, del maestro. Y indagaron, hermanos, realmente este engaño para desviar a muchos, ¿verdad?, en la fe. Dice, para el cristianismo, la resurrección no hay fe cristiana, no hay salvación, no hay esperanza si no hay una resurrección de los muertos. Pablo explica, tampoco Cristo resucitó, y si Cristo no resucitó, también es vana nuestra fe. Amén. Pablo estaba explicando que realmente en aquel tiempo, hermanos, de que se afirmaran, ¿verdad?, de lo que Cristo había hecho. Por lo tanto, en el primer sermón del día del nacimiento de la iglesia, enfocara la resurrección de Cristo después de acusar a los oyentes de la muerte de Jesús. Realmente Pedro declara, al cual Dios levantó y soltó de los dolores de la muerte. Pablo sigue explicando diciendo, quien declara que Cristo fue sepultado y resucitado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La salvación no solo depende de quienes creen en la resurrección de Cristo, sino los que confiesan de que realmente el Señor es su Señor y es su Salvador, ¿verdad? En ese momento se identifican realmente con Él.
¿verdad? Porque no se trata, hermano, de solamente de estar en una doctrina, hermano, sin realmente desconocemos, ¿verdad? Nuestro autor de la fe y de nuestra esperanza, ¿verdad? Que es Cristo. Ahora, su exaltación a la diestra del Padre, ¿verdad? Realmente dice, el Verbo resucitó y hace referencia a la resurrección de la que daban testimonio los apóstoles, llevando a la exaltación del Mesías, tal como lo profetizaba en el Salmos capítulo 10, ¿verdad? Pedro no se había olvidado del derramamiento del poder, porque fueron testigos de la multitud en ese día. En Hechos, la exaltación de Cristo, David no resucitó de entre los muertos, ni ascendió de los cielos para ser exaltado. Cuando afirma la Escritura, dice, ven y siéntate a mi diestra, ¿verdad? Y te pondré tus enemigos a tus pies. No se estaba refiriendo realmente a David, ¿verdad? Porque podemos ver de que David no resucitó. Significa de que Jesús se había sentado a la derecha de Dios Padre, lo que simboliza su autoridad y poder divino. Esta posición demuestra que Jesús es igual a Dios. Juan capítulo 16, 28. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo de nuevo el mundo y vuelvo al Padre. Lo decía Jesús, ¿verdad? Tiene el más alto honor en su primicia en el cielo, como dice la Biblia en Filipenses 2, capítulo 9 del 11. Por eso Dios lo exaltó al más lugar y le dio el nombre que es sobre todo nombre, para que todo, ¿verdad? Todos reconozcamos el nombre de Jesús y toda rodilla se doble, ¿verdad? En aquel día, hermanos, porque Dios lo ha exaltado, ¿verdad? Después de lo que Cristo. Y termino, hermano, con la conclusión diciendo que el cristianismo cree lo que es la Trinidad, ¿verdad? Entre lo que es la Trinidad. Dice, si Dios en el cristianismo es una fe cristiana, si Jesucristo no es Dios, entonces no habría un Dios trino. Si Dios no existe en tres personas, puede haber cristiano, sería una religión falsa. Amén. Debemos realmente enfocarnos, hermanos, lo que es nuestra fe, ¿verdad? Creer lo que es la Trinidad. Hay muchos que se han levantado impostores diciendo de que rechazan realmente la obra de Cristo en la tierra, en la humanidad, poniendo, por ejemplo, hermano, a otro por encima de él, ¿verdad? Y no hay otro nombre que en la Escritura que avale, sino por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que algún día, hermanos, se va a levantar realmente como juez para juzgarnos. Así que concluyo con esto, hermanos, y ahora sí pueden bombardear las preguntas, hermanos, que aquí tenemos teólogos. ¿Alguna pregunta, hermanos, que quieran ustedes decir, hermanos, antes de cerrar? Espero haberlos dado a entender y no dejarlos más confundidos, hermanos. ¿Preguntas, hermanos? Sí. La deidad es lo que avala nuestra creencia realmente en Dios, ¿verdad? Como lo expliqué en el principio, hermano, está hablando lo que es realmente Dios, ¿verdad? Porque muchos avalan de que si Jesús es Dios o es el Hijo de Dios, pero recordemos, hermano Fernando, de que la deidad de Cristo avala de que Jesús es Dios, ¿verdad? Pero hay muchos atributos, ¿verdad? Como lo expliqué en el principio, hay atributos que solamente Dios llena esa expectativa. Así que Jesús es la deidad de Cristo, ¿verdad? Hablábamos esto. Otra pregunta, hermanos, que antes para cerrar, sino para... ¿Tienen preguntas, hermanos, antes de cerrar? Si no, así le doy el tiempo al pastor Edwin y que nos explique mejor porque... Sí, bueno, la deidad es Dios mismo. La deidad de Jesucristo es Jesucristo siendo Dios. Cuando hablamos de deidad es Dios, es Dios prácticamente. Eso es una deidad, un Dios.
Ya, pero en el ámbito religioso y cristiano lo vemos más explícito en, en Dios y Cristo, correcto, la deidad de Cristo, Cristo siendo Dios, en esa área. Tiene otra doctrina y me preguntó en qué deidad creen. Correcto. ¿En qué deidad creen en su iglesia? Ya, ¿Qué se puede responder? la respuesta es esto. Creemos en la deidad de Dios, la deidad del Hijo. No significa que son tres, significa que son uno. Se le conoce como tripartitos. ¿No? O la forma, Gruden dice que por más ejemplos que usemos al describir la Trinidad, lo único que hacemos es entorpecer la Trinidad misma, porque es algo que no se puede entender con la mente, pero sí podemos creerlo solamente. Puedo poner un ejemplo del espacio, el tiempo. Puedo poner el ejemplo que más me gusta, el trébol de 3 hojas, ¿lo han visto? No. Tienes de una sola ramita salen 3 hojitas. Podría ser de esa manera, podemos ser puedo usarme yo de ejemplo. ¿En qué deidad creemos? En la Trinidad. Yo soy padre, soy empleado y soy pastor. ¿Soy 3 personas? No, soy uno solo con 3 diferentes aspectos. Entonces, eso es lo que es lo que él quiere una respuesta. Creemos en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que los 3 son uno solo. Ya. ¿Todo está bien? Ya. Entonces yo les pregunto, fácil, sé que es una clase rápido, pero ¿quién es Jesucristo? ¿Cómo usted definiría la deidad de Jesucristo? ¿Cómo? El Hijo de Dios. Sí. El Hijo de Dios, ¿qué más? La deidad. Dígame un atributo de Jesucristo divino. En toda parte la omnipresencia. ¿Qué más? Omnisciente. Esa es la deidad de Jesucristo. Un día podemos hablar profundamente de quién es Jesucristo, cómo se manifiesta Jesucristo. Por lo menos podemos hablar de la unión hipostática, de la kenosis. La kenosis es que Jesucristo en ningún momento se despojó de su deidad, ¿correcto? Siempre manifestó los atributos incomunicables. Cuando hablamos de atributos incomunicables estamos hablando de los ovnis que solo a Él le pertenece. Por eso nosotros no somos igual a Dios, somos semejante a Dios, ¿correcto? ¿En semejanza en qué? En semejanza en los atributos comunicables. ¿Cuáles son los atributos comunicables? Como la moralidad, como el amor, la paciencia, la benignidad. Esos atributos que Dios posee, también los poseemos nosotros. Pero los atributos incomunicables, conocidos como teología propia, es lo que hace único a Dios, ¿correcto? Ahora bien, en la filosofía no se puede defender, no se puede demostrar a Dios. La fe no se puede demostrar. ¿Correcto? La fe solamente se cree. Y eso es muy bien, y con eso. Cierro con este pensamiento. Es importante que usted sepa todo esto. ¿Por qué es importante? Uno, porque el concepto que usted tenga de Dios, así va a ser su relación también. En pocas palabras, si usted cree en un Dios limitado, así también va a ser su relación con Dios y su fe con Dios. Pero si usted cree en un Dios soberano, así también va a ser su relación. Entonces, un concepto sano de nuestra teología va a generar una relación sana de nuestra adoración. ¿Correcto?